Voy a presentaros el proyecto de Dream Sea Mediterranean Camp. Este proyecto es la historia de un espacio de oportunidad, el descubrimiento de este paraje natural que está en Benitachell, con estas hermosas vistas hacia el Morro del Falquí, en una ladera de una montaña. En realidad no es un espacio natural, sino que es un espacio urbano y urbanizado. Eran 38 parcelas que se urbanizaron en los años 90 y fueron precisamente las parcelas que el agente urbanizador de Cumbres del Sol cedió al ayuntamiento. Como sabéis, los agentes urbanizadores, cuando hacen una operación de este tipo, tienen que hacer una cesión al ayuntamiento y obviamente el espacio que ceden es el peor, el menos comercial. Y lo que ha ocurrido con este espacio es que desde los años 90 pues ningún promotor ha querido comprarlo y promoverlo. El ayuntamiento soportaba año tras año gastos de este espacio, con lo cual cuando fuimos allí a ver estas parcelas urbanas, bueno, pues lo que nos encontramos fue que la naturaleza había recuperado su espacio. Toda esa urbanización realmente había sido borrada. Me parecía un paraje natural y un espacio natural. Entre los restos de la vegetación, entre el sotobosque, íbamos encontrando restos de instalaciones, restos de bordillos. Muchas de ellas estaban en buen estado, como el saneamiento, las acometidas de luz, algunas acometidas de agua. Los clientes, que tenían una idea de negocio muy interesante, le propusieron al ayuntamiento el uso turístico enfocado desde el punto de vista del disfrute de la naturaleza, de los deportes, de la juventud, de la ecología, porque el plan general lo que permite es un uso distinto al residencial si este es temporal, ¿no? Dotacional y obviamente de interés para el pueblo, ¿no? Todo ello formaba un conjunto de oportunidades. El ayuntamiento no puso ninguna pega para implantar este negocio, ¿no? Como sabéis, para hacer una construcción en un espacio natural o en un espacio no urbano hay que hacer una declaración de interés comunitario. Esto es muy complejo y lleva muchos años, con lo cual muchos promotores desisten. En cambio, aquí fue bastante rápido, ¿no? Este carácter temporal, junto con esa oportunidad de recuperar este paraje, pues nos llevaba a pensar en unas referencias no solamente vernáculas, ¿no?, sino también de Francis Quedé, de Potrongia, de Albert Faust, en continentes africano, asiático o en Burkina Faso, ¿no? Esto fue el primer proyecto. Al estar nosotros en una ladera, la perspectiva no te hacía sentir envuelto en muchas viviendas. Este primer proyecto, basado en todas estas arquitecturas, lo pensaba sobre plataformas para salvar ese gran desnivel y sobre todo para dejar que el plano natural, ¿no?, el terreno, pasara por debajo de estos elementos depositados que eran ligeros, construidos en seco, autoconstrucción, ¿no? Construcciones tan sencillas se fueron manteniendo a través de todo el proceso de diseño, ¿no? Con una arquitectura y unos diseños casi de bricolaje. Las patitas, ¿no?, estos enanos que se apoyaban en la tierra o en la roca, tenían una mínima cimentación y estaban hechos con, bueno, con clavos, tornillos, de forma que casi fueron ellos, los propios promotores, los que construyeron. Habían diferentes tipos de plataformas, espacios de relax y sobre todo hubo mucho esfuerzo en salvar todos esos grandes saltos para que fuera bastante accesible y se pudiera recorrer todo con el mismo sistema de pilastras y maderas clavadas. Sistema modulado, prefabricado en taller, que se montaba en el lugar. Estos eran, por ejemplo, los módulos de recepción y almacenes deportivos. Trabajábamos esas pieles, son como un muro a la capuchina de toda la vida, pero deconstruido. Es decir, las diferentes funciones del muro se separan. Lo que hacemos es proyectábamos o separábamos la capa impermeable. Detrás de ella, con un espacio intermedio, aparecían las otras capas que se dedicaban o a dar sombra, como es el cañizo, o a producir espacios interiores como era el ladrillo, ¿no?, el ladrillo artesano del lugar, ¿no? Eran como arquitecturas, sistemas constructivos muy esenciales, con productos del lugar y de bricolaje, ¿no? Todo esto nos llevó a modular todos los espacios, o sea, todos los usos, todos los diferentes edificios, pequeños edificios, que eran restaurantes, bares, almacenes, etcétera, de forma que tenían aspectos parecidos, con la misma modulación, con la misma estructura, pero estas diferentes pieles pues iban
variando, iban apareciendo en los lugares donde eran necesarios y donde no, pues simplemente era un sombraje o un espacio donde no llovía o se juntaban todas las pieles. Esto es, por ejemplo, el módulo de servicios, el módulo de baños. Estos eran los planos iniciales que nos costó muchísimo porque, claro, tenía que estar todo absolutamente modulado y todas las piezas contadas para meterlo en un sistema de prefabricación en taller, que para ello hay que producir mucha documentación, ¿no? Todos los nudos estaban descritos, incluso el restaurante estaba con ese sistema, ¿no? Un restaurante de un elemento más lúdico. Esto es una sección constructiva donde se ven las diferentes pieles. Lo que ocurrió es que nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado. Nos habíamos equivocado en una de las premisas, que era la economía. O sea, tenía que ser un sistema muy económico porque solamente iba a durar en principio 5 años. Y además tampoco era lo suficientemente rápido. Con lo cual, después de una crisis, intentamos hacer de lo que era un problema una virtud y volvimos a una de las ideas que habíamos desechado, que era el utilizar elementos prefabricados ya existentes, es decir, contenedores reciclados. Habíamos desechado esta idea porque al cliente no le gustaba, porque se tratan los contenedores como si fuera una arquitectura tradicional. Entonces, se intenta asemejar a lo que es una arquitectura húmeda, ¿no? Lo que hicimos fue aprovechar todo ese aprendizaje que habíamos hecho con el proyecto 1 para adaptar ese proyecto a los contenedores. Ese sistema que hacíamos pieza a pieza, modulado, lo llevamos a las diferentes piezas y medidas de contenedores que existen, ¿no? Son basura en realidad, porque son contenedores que ya están utilizados durante 10-15 años. A estos elementos prefabricados les acoplamos todos estos sistemas pasivos de acondicionamiento hidrotérmico. Fue muy rápido porque de hecho fuimos haciendo y generando planos al mismo tiempo que ya íbamos construyendo los contenedores en taller, ¿no? Con estos dibujos es como si fuera un recortable. Los cerramientos del exterior que se eliminan se recortan y se convierten en tabiquería interior. No se tira nada, ¿no? Incluso las ventanas se convierten en muebles, en lavados. Todo este proceso es mucho más económico hacerlo en taller. Este es el módulo de servicios a partir de 2 unidades de los módulos más grandes de containers que miden 2,90 de alto, 2,40 de ancho y 12,20 de largo, ¿no? Son 2 módulos, se trabajan por separado porque hay que transportarlos por separado y luego se cosen in situ, ¿no? Se colocaban sobre esas patitas que se habían dejado preparadas en el lugar, ancladas o a la roca o al terreno. Cuando es a la roca directamente se pinchaba con unas armaduras y cuando era en el terreno se ponía un pequeño cubo de hormigón, ¿no? Una vez que se había depositado los contenedores, se implementaban con estos sistemas de acondicionamiento pasivo. Esas capas dedicaban unas a producir la estanqueidad, a proteger de la lluvia, otras a proteger del soleamiento, otras a proteger de las vistas, pero siempre dejando espacio intermedio entre ellas de forma que podía circular el aire, ¿no? Conseguíamos con esa circulación entre las diferentes capas reducir la temperatura en los meses de estío, primavera, que es cuando se usa el camping. Este es el esquema del restaurante. Se utilizan 2 contenedores más pequeños, son de 2,60 por 6,20 por 2,40. También son 2 unidos con una costura. Lo depositamos en una de las pocas planicies que había en el lugar. Esto es un poco el esquema bioclimático de cómo funcionan esas corrientes de aire que refrescan y evitan el efecto invernadero o la radiación de las protecciones solares al interior de los cubículos. Esto ya son imágenes de la construcción, de cómo vamos situando esas patitas, a veces están incluso casi clavadas, ¿no?, sobre el lugar y se van produciendo esos elementos de correas que a su vez sirven de sujeción de lo que ya es el pavimento, el deck, ¿no?, de madera, ¿no? Imágenes del taller, de cómo se van recortando esas chapas y se van reutilizando para producir los cerramientos, incluso los muebles. También vemos los bastidores intermedios que servían para el transporte, porque cuando se transporta estos contenedores soportan muchas más solicitaciones, muchas más cargas
que cuando están en funcionamiento, ¿no? Los containers están ya estudiados para soportar ese esfuerzo de transporte y además también están estudiados para que puedan ser transportados en los camiones porque las carreteras ya están estudiadas para estos containers. Es decir, cuando tú creas un sistema, unos módulos nuevos, tienes que tener en cuenta todo esto que aquí ya está pensado, ¿no? Y modulado totalmente. Era un trabajo que habíamos hecho antes, pero aquí ya nos venía hecho, ¿no? Totalmente. Bueno, estas son imágenes de cómo se depositaban en el lugar sobre esas patas previamente hechas, se depositaban los containers y luego se empezaba a implementar con las capas de protección solar y acondicionamiento hidrotérmico. Bueno, importaban y nos preocupaban muchísimo era el paisaje, es decir, de cómo insertar estos elementos tan ajenos al lugar en este espacio. Pero lo que hicimos fue mimetización y camuflaje. La mimetización es el uso del color. Vimos que el verde caña era el que se mezclaba muy bien porque era el color de los pinos, ¿no? Ese verde seco. Y luego también el camuflaje pensamos que era situar los containers de forma estratégica de que a veces se quedaran medio escondidos entre la vegetación y entre el follaje, ¿no? De esta forma, esa integración paisajística pues era más armónica, era más suave. Con esos elementos naturales de cañas, también lo que conseguimos es darle naturalidad a lo que es todo lo contrario, ¿no? Algo muy artificial, que al mismo tiempo le da una personalidad diferente al conjunto, ¿no? A ese tratamiento del container. El uso de materiales naturales para que la huella ecológica fuera lo mínimo posible, ¿no? O también elementos propios de bricolaje que se pueden comprar en los almacenes para que todo fuera lo más sencillo y sostenible posible, ¿no? Esas pasarelas, ese machembrado que hacíamos de plataformas para las jaimas de alojamiento, ya se convertían en los pavimentos interiores de los módulos, ¿no? La interacción con el paisaje, es decir, que los elementos artificiales no parasitaran el paisaje, sino que interactuaran con él, haciendo que la propia arquitectura y la naturaleza entraran como en simbiosis, ¿no? Bueno, es un recurso muy utilizado, situar esa lámina de agua, la piscina, en diálogo con el azul del mar, de forma que se produce esa relación inmediata que potencia el azul, ¿no? Del mar Mediterráneo. Situar los containers, los módulos, donde estaban los mayores pinos, de forma que al ser más grandes, más altos, la escala de estos elementos arquitectónicos pues, se reduce, ¿no? Utilizar la naturaleza como parte del proyecto. Ya cuando pasamos al interior, utilizamos el verde, pero mucho más contrastado, más luminoso. Esa libertad que nos producía el perforar los containers en el techo, porque teníamos esas cañas que nos dan sombraje y nos evitan que entre el solamiento directo, pero que sí que entre la luz, nos producía ese ambiente súper iluminado y esos elementos que están en el exterior pues pasan al interior, ¿no? De forma que es un plano único de madera machembrada, es accesible, ¿no? Cualquier persona con diversidad motriz puede acceder. El agua cuela hacia abajo y por un sistema drenante que está en un segundo plano se evacúa. Los lavabos son piletas de mármol Macaé también recuperadas típicas de la zona, morteros de cemento para impermeabilizar las chapas y que no se oxiden donde más se necesita. Bueno, son espacios fluidos. Esa idea de dialogar con la naturaleza, pues se intenta mantener también en el interior. Los finales de perspectiva, intentábamos llevarlos hacia los elementos naturales o hacia las vistas lejanas, ¿no? De forma que tanto desde el exterior como desde el interior nunca perdías ese contacto y esa relación escénica con la naturaleza, ¿no? Y con el exterior. El proyecto tiene esa parte de verbena, ¿no? De fiesta, de chiringuito, típico mediterráneo, donde con esas luces, esos elementos de cañizo, casi populares, se intenta que no solamente sea un espacio para gente de deporte joven, ¿no? Sino orientada a todo el mundo, a familias, a niños o a otras personas que no solamente busquen esos lugares más deportivos, sino simplemente un espacio de ocio. Lo que es el tema del alojamiento con las plataformas finalmente se construyó así, ¿no? Una imagen de conjunto donde, bueno, se expresa ese hacer más con los mínimos elementos posibles, ¿no? Donde la sostenibilidad económica, social y medioambiental, pues se les ha dado bastante importancia. En el conjunto de las jaimas que se intercalan entre medio de los containers,
son jaimas tradicionales con esa doble capa que ya pues, se adaptan y consiguen un confort hidrotérmico también por circulación de aire de la misma forma que hemos utilizado en la arquitectura de los containers. A pesar de que el espacio ha vuelto a ser tomado por el hombre, ¿no? Ha vuelto a ser recuperado, pues no volverlo otra vez hacia atrás, ¿no? Hemos conseguido, por lo menos durante unos años, que este asentamiento no vuelva a transformar en un espacio excesivamente urbanizado como todo el resto de la montaña, ¿no? Una frase de Richard Rogers, yo creo que ha sido un poco el espíritu de todo el proyecto, ¿no? La demanda de una arquitectura que contribuya a la sostenibilidad ambiental, social y económica debe hacerse sentir sobre los arquitectos, por cuanto su responsabilidad va más allá de los límites de un encargo determinado.